Número 10. Mujer acosadora. Una mujer de Nueva Zelanda llamada Karen Lane no podía dejar pasar su cita de Tinder. Tenía 32 años y acababa de ser sentenciada a 2 años y 3 meses de cárcel por un par de cargos de acoso criminal y amenaza de muerte. Según los medios, Karen tenía una larga y oscura historia antes de ser sentenciada de acechar a su víctima después de una cita de Tinder que salió horriblemente mal. La cita terminó con Karen derribando la puerta de la persona elegida y agrediéndolo con bastante violencia. No está claro exactamente qué sucedió en la cita, pero está claro decir que Karen no estaba satisfecha de ninguna manera. El informe de un psicólogo leído en el tribunal durante el juicio reveló que Karen había estado desesperada por encontrar a alguien que la quisiera. Cuando su cita de Tinder rechazó su amor, Karen se volvió totalmente loca. Llegó a intimidar a la madre de su víctima en Facebook, enviando al menos 13 mensajes amenazantes. Uno de los mensajes decía: "Mis sentimientos son asesinarte y lo disfrutaré porque no me gustas. Pagarás por lo que has hecho". Ahora Karen está atrapada tras las rejas por acoso y amenaza de violencia. Actualmente está recibiendo asesoramiento y con suerte cuando salga no volverá a Tinder. Número 9. Embarazada en el primer encuentro. Estar solo en una ciudad nueva es difícil. ¿Cómo conoces gente? ¿Es Tinder realmente la mejor opción? No para la próxima chica. La primera vez que Caitlyn tuvo una cita en Tinder quedó embarazada y fue con la primera persona con la que se había emparejado. Aparentemente coincidieron demasiado bien. Comenzaron a salir casualmente y obviamente los encuentros no fueron muy seguros, y un par de meses después, Caitlyn se dio cuenta de que tenía un bebé dentro de ella. Lo único que se supone que no debes hacer en una cita al azar de Tinder es quedar embarazada. Y para hacer esta historia aún más loca, cuando Caitlyn se dio cuenta de que estaba embarazada, enfrentó al futuro padre y lo dejó. Y no solo eso, sino que lo despreció y le dijo que no quería criar a un bebé con él y que lo iba a abortar. Bueno, Caitlyn nunca logró cancelar el embarazo. En cambio, decidió llevar a su bebé hasta el final y darlo en adopción. Durante los siguientes 7 meses, Caitlyn luchó por vivir sola en una ciudad donde no tenía amigas. Estaba embarazada y sola. Después del nacimiento, el hijo de Caitlyn fue entregado a su familia adoptiva. Y así terminó lo que fue la primera experiencia para Caitlyn en Tinder de su larga y emotiva historia. Número 8. Robos con cita falsa. En lo que fue una de las citas falsas más brutales de la historia, 2 hombres que buscaban el amor en Tinder terminaron siendo aterrorizados por un par de hombres adultos y un adolescente. Un juez del condado de Cook le negó la libertad bajo fianza a Josiah McDonald y Jeremiah Manny, después de ser acusados de secuestro vehicular, secuestro agravado y robo agravado. Estos 2 sujetos se hicieron pasar por una mujer en línea y atrajeron a 2 víctimas involuntarias a un lugar predeterminado para robarlas. La primera víctima fue atraída a una casa y en el sótano de la misma estaba una mujer que la víctima pensó que era la persona de su cita. Ella era solo el cebo. Cuando la víctima ingresó al sótano, había 4 hombres con pasamontañas esperándolo, y uno de ellos armado con una pistola. Después de golpearlo hasta dejarlo sin sentido, vaciaron sus bolsillos y le robaron el auto. Cuando la segunda víctima de Tinder llegó para encontrarse con la mujer de su cita, fue recibido por 2 hombres, quienes lo amenazaron con matarlo si gritaba o se escapaba, y lo golpearon en la cara hasta dejarlo sin sentido. Luego lo llevaron a un cajero automático para retirar dinero, y a una gasolinera para comprar puros y alcohol con la tarjeta de crédito de la víctima. Al final botaron al hombre de su propio coche y le robaron la billetera. Por supuesto, la víctima esta vez pudo rastrear su teléfono celular y llamar a la policía. La policía rastreó su teléfono hasta localizar a los ladrones, quienes todavía estaban sentados en el auto con todos los bienes robados de la víctima. ¿Alguna de estas historias te hace pensar en eliminar tu aplicación Tinder? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Un secuestro salvaje. Una mujer sufrió un ataque brutal recientemente en una cita infernal de Tinder. Según la policía de Sudbury, después de conocer a un hombre llamado Peter Bossier en la aplicación de citas, esta pobre mujer fue secuestrada, golpeada, amenazada y casi estrangulada. En su loca cita con Peter, no solo amenazó con matarla, sino con hacerle lo mismo a su hijo si alguna vez le contaba a las autoridades lo que él había hecho. Lo más extraño es que Peter, de solo 28 años, secuestró a la mujer y la retuvo como rehén dentro de la casa de sus padres. Sus padres incluso la vieron por la mañana cerca de las 6 a.m. y le preguntaron si estaba bien, y ella dijo que estaba bien, pero solo porque tenía miedo de lo que Peter pudiera hacer. En una entrevista posterior, el padre del atacante le dijo a los medios que si hubiera sabido lo que estaba haciendo su hijo, habría llamado a la policía de inmediato. Al final terminó escapando de la casa del psicópata y huyendo al hospital cercano para recibir tratamiento por sus heridas. Ella le contó a la policía lo que sucedió, y Peter ahora está siendo acusado de una gran cantidad de delitos, que incluyen asalto y agresión con arma peligrosa, asalto y agresión a un oficial de policía y, por supuesto, secuestro e intento de estrangulamiento. Número 6.
Cita en cuarentena. Un hombre se metió en un gran problema tratando de ir a una cita de Tinder en medio de la pandemia. En primer lugar, ¿las citas son realmente tu máxima prioridad cuando el mundo parece desmoronarse? Al parecer, para algunos lo es. Este hombre decidió que iba a viajar en avión para conocer a una chica con la que había estado hablando en Tinder. Bueno, cuando aterrizó en el aeropuerto de East Midlands, en el Reino Unido, se encontró en un problema. No solo se metió en problemas en el aeropuerto por violar los estrictos protocolos de cierre, sino que también fue atrapado tratando de contrabandear una pequeña cantidad de drogas. Este hombre nunca llegó a su cita de Tinder y en cambio pasó su velada romántica con la policía. Fue arrestado, pero no se ha revelado qué tipo de cargos se enfrenta. Y en cuanto a su cita de Tinder, bueno, seguramente siguió con su vida romántica. Número 5. 9.000 mensajes. Una usuaria de Tinder de Australia ha sido acusada de acechar a un chico con el que coincidió en la aplicación de citas, pero no solo acechó a su expareja, también está acusada de acosar a las hermanas del chico, a su nueva novia y a sus padres. Según informó Newsweek, esta mujer envió más de 9.000 mensajes de texto en una campaña de acoso que se prolongó durante meses. Todo comenzó cuando Denise Lee conoció a Matthew Holberton en 2015. Después de una breve relación, Matthew se mudó de ciudad. Más tarde, Denise se enteró de que Matthew tenía una nueva novia, una chica de la Universidad de Melbourne. Después de ver fotos de ellos juntos en Facebook, se volvió un poco loca. De hecho, los fiscales han descrito lo que sucedió en los meses siguientes como nada más que cruel. Matthew constantemente bloqueaba números y cambiaba los suyos, pero el acoso continuaba y se volvía cada vez más feo. Denise envió más de 9.000 mensajes de texto y 100 correos electrónicos de diferentes cuentas falsas. Los ataques feroces llegaron tan lejos que una de las personas involucradas estaba contemplando hacer algo desesperado con su propia vida. Ahora, Denise enfrenta cargos relacionados con el uso de un servicio de transporte para acosar, que es una ley australiana de delitos informáticos. También enfrenta 2 cargos de acoso junto con 2 cargos de contravenir una orden de violencia aprendida. Este es un comportamiento bastante sombrío, especialmente considerando que es radióloga y un miembro bastante normal de la sociedad, o eso parecía. Su acecho fue tan lejos que siguió a Matthew y tomó fotografías de toda su familia, incluso rastreando los movimientos de Matthew a través de su aplicación de ciclismo. Número 4. Robos a través de cuentas falsas. 5 adolescentes fueron arrestados recientemente por una serie de robos de autos en San José, California, que se realizaron con cuentas falsas de la aplicación Tinder. Según el Departamento de Policía de San José, 5 jóvenes de entre 15 y 19 años fueron arrestados por los delitos que ocurrieron entre el 16 y el 29 de marzo de 2020. Las cuentas fraudulentas se utilizaron para atraer a víctimas masculinas a parques o calles apartadas y en horas de la noche, donde las víctimas fueron golpeadas y secuestradas a punta de pistola por una cuenta falsa de un adolescente enmascarado. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido en ninguno de los casos. Todos los sospechosos fueron capturados y acusados de múltiples delitos. No está claro cuántos hombres fueron engañados para que les robaran sus autos, o si alguno de ellos recuperó sus vehículos. Pero una cosa es segura, las víctimas probablemente nunca volverán a encontrarse con extraños en la oscuridad. Número 3. La doble vida. Caitlin conoció a un hombre en Tinder y empezaron a salir, pero las cosas se pusieron un poco raras cuando el hombre desapareció después de 3 meses. Caitlin pensó que este hombre era el chico ideal. Dijo que tenía buenos modales, que era dueño de su propia granja e incluso tenía un Golden Retriever súper lindo. Parecía perfecto, pero luego desapareció como un fantasma, solo para restablecer el contacto un poco más tarde. Le dijo a Caitlin que había estado en Londres porque una amiga iba a tener un bebé. Caitlin pensó que esto era un poco extraño, así que usó la etiqueta de localización geográfica adjunta a las fotos con clasificación X que el hombre le había enviado para ver de dónde era y qué hacía realmente. Usando la etiqueta geográfica, pudo establecer el lugar donde vivía y encontrar fotos de su boda. Resultó que este sujeto estaba casado y engañaba a su esposa, incluso tenía hijos. Este sujeto estaba viviendo una doble vida, pero Caitlin era una buena persona, y aunque definitivamente se lo merecía, no arruinó su matrimonio y su relación con sus hijos al exponerlo al mundo como el idiota que es. ¿Qué harías si te encontraras en esta situación? ¿Dejarlo tranquilo o advertirle a su esposa? Déjame saberlo en los comentarios. Número 2. Expulsado por acoso. Se necesita mucho para ser bloqueado por Tinder, y sin embargo, un hombre de Australia era tan asqueroso que la aplicación de citas lo bloqueó porque había estado acosando a mujeres. Bueno, sabemos el nombre del tipo. Es Thomas McGeer, un hombre de 29 años que fue sorprendido intimidando al menos a 7 mujeres de diferentes ciudades de Australia. Pero mujeres de lugares tan lejanos como Londres también han tenido problemas con este sujeto. Según el Daily Mail, este hombre es muy guapo, tiene un buen trabajo y usa su buena apariencia para atraer a sus víctimas a situaciones
situaciones incómodas, donde a veces las acecha y las menosprecia. Después de ser expulsado de Tinder, Thomas fue sorprendido usando otra aplicación de citas llamada Bumble, pero una de sus víctimas anteriores lo atrapó en la otra aplicación. Y aunque todavía no ha sido expulsado, hay una advertencia en todo el país para que las mujeres se mantengan alejadas de él, porque es un psicópata absoluto. Imagínate tener una reputación tan mala que todo un país te desprecia. Número 1. Atraída y desmembrada. Una mujer de Nebraska de 24 años es la ganadora de la peor cita de Tinder de la historia. Sydney Luff fue asesinada mientras estaba en una cita con una mujer que había conocido en la aplicación de citas. Sydney fue atraída al apartamento de Bailey Boswell y su pareja Aubrey Trail el 15 de noviembre de 2017. Boswell había usado la aplicación para engañar a Sydney con una falsa sensación de seguridad. Cuando Sydney llegó al apartamento, su teléfono estaba apagado y murió pocos minutos después. Luego, Boswell y su pareja cortaron a Sydney en al menos 13 pedazos con una sierra para metales y tijeras de hojalata que habían comprado en Home Depot un par de horas antes de la cita. Todo había sido premeditado. Esta pareja trastornada luego arrojó el cuerpo de Sydney por los caminos rurales. Por supuesto, la policía descubrió rápidamente los restos. Los asesinos de Tinder fueron capturados y declarados culpables de asesinato en primer grado. La parte más horrenda de toda esta historia es que nadie sabe por qué la pareja hizo lo que hizo. No había un motivo sensato para tal violencia. Número 10. Misterio en Aruba. En 2015, Natalie Holloway desapareció misteriosamente mientras estaba de vacaciones en Aruba. Era una joven de 18 años de Alabama que celebraba su graduación de la escuela secundaria con un grupo de sus buenos amigos. El 30 de mayo salió de un bar local llamado Charlie's en Oranjestad. Sus amigos la vieron por última vez subiendo a un Honda gris con un chico holandés de 17 años llamado Van der Sloot, junto a dos de sus amigos. Cuando fue interrogado por la policía después de la desaparición de la joven, Van der Sloot afirmó que la había dejado en su hotel, pero las imágenes de vigilancia demostraron que era un mentiroso, y de hecho no lo había hecho y fue detenido. Al final, Van der Sloot tuvo que ser liberado porque el cuerpo de Natalie nunca fue encontrado y la policía no tenía suficientes pruebas. Más de 15 años después, el cuerpo de Natalie aún no ha sido encontrado, pero Van der Sloot ha sido acusado desde entonces de asesinar a una joven en Perú y está cumpliendo una sentencia de 28 años de prisión en el país sudamericano. El consenso general aquí es que definitivamente mató a Natalie hace tantos años, pero se deshizo del cuerpo de tal manera que aún no lo han encontrado. Número 9. Vacaciones de mordedura de tiburón. Recientemente, este 2021, un niño de solo 9 años se estaba recuperando en un hospital de Florida, después de sufrir una mordedura de tiburón mientras estaba de vacaciones. Según la madre del niño, es algo salido directamente de una película de terror. El niño estaba en un viaje familiar con su madre y su esposo. Todo lo que querían era una escapada tranquila por solo un par de días en un lugar cálido. Volaron a Miami Beach. Su habitación no estaba lista para registrarse, por lo que la familia dio un agradable paseo por la arena para gastar tiempo. Christine sostenía la mano de su hijo mientras caminaban por el agua, ni siquiera a 1 metro de profundidad. Entonces se desató el infierno. Entró una gran ola y empujó al niño un poco más hacia el agua. La ola también había traído consigo un tiburón. El tiburón fue entonces impulsado por la ola hacia el niño y probablemente instintivamente trató de comérselo. El tiburón tomó una gran parte del hombro del niño y luego nadó de regreso al océano. La familia había estado de vacaciones menos de 10 minutos cuando un tiburón enojado casi partió por la mitad a su hijo. No eran las vacaciones que estábamos esperando. Me preocupaba viajar por COVID y el COVID también es terrible, pero esta es la peor pesadilla de todos los padres y es algo que esperarías que le pasara a otra persona, no a ti, dijo la madre. Afortunadamente el niño se recuperó por completo y no sufrirá ningún daño a largo plazo, pero es seguro decir que su próximo viaje familiar podría ser una estación de esquí. Número 8. Secuestrados en México. Jennifer y Frank Masapki se comprometieron y viajaron a México en mayo de 2017 para buscar posibles lugares para bodas. La pareja alquiló un automóvil de una empresa en la Ciudad de México y habían conducido durante solo una hora cuando otro vehículo se estrelló contra ellos por detrás. Cuando Frank salió del auto para hablar con el conductor, un grupo de hombres con armas apareció de la nada y los tomó como rehenes. Esto es según el informe policial que se presentó a los funcionarios de la Ciudad de México. Frank y Jennifer fueron secuestrados. Los hombres los obligaron a
a quitarse las joyas y luego los llevaron a un segundo lugar. Una vez en la nueva ubicación, los secuestradores exigieron que llamaran a alguien para obtener un rescate en dinero de los Estados Unidos. Milagrosamente, la pareja logró evitar ser brutalmente golpeada y abusada. De alguna manera se liberaron, corrieron hacia las colinas y encontraron oficiales de policía. Luego regresaron a Estados Unidos lo más rápido posible, donde Jennifer necesitaba que le operaran la nariz, que se había roto mientras se defendía de uno de sus atacantes. Basta decir que Jennifer y Frank probablemente no celebrarán su boda en México, después de haber sido secuestrados una hora después de iniciar sus vacaciones. Número 7. Atrapadas en la jungla. Dos mujeres de Reno, Nevada, se aventuraron en la selva amazónica en Perú el 13 de marzo. Estaban planeando ayudar a personas que viven en un pequeño pueblo fluvial llamado Ayacucho a abrir una escuela secundaria. Las buenas samaritanas llegaron al pueblo con juguetes para los niños, útiles escolares y cosas como mantas, ropa y zapatos. Pero lo que estas mujeres nunca habían esperado era que el coronavirus bloqueara el mundo. Los planes para ayudar se descarrilaron por completo y cuando llegaron a la aldea, Perú estaba totalmente cerrado. Ambas mujeres quedaron varadas en la selva amazónica. No pudieron viajar en barco, avión o por tierra. Lo que debería haber sido unas vacaciones maravillosas se convirtió en una pesadilla, mientras las mujeres luchaban por regresar a Estados Unidos. Intentaron subir por el río en bote, pero fueron rechazadas, y al final tuvieron que obtener documentación especial de viaje del gobierno solo para salir del Amazonas, y mientras tanto estaban atrapadas en lo profundo de la jungla. Por supuesto, al final salieron, pero se necesitaron trabajadores de la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Perú, así como locales de la aldea y la pequeña ciudad de Iquitos en la frontera del Amazonas, solo para llevarlas a un aeropuerto. La selva amazónica es probablemente uno de los peores lugares para quedarse varado durante la pandemia. ¿Conoces a alguien que se haya quedado atascado en algún lugar debido al COVID-19? Déjame saberlo en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. La enorme factura del hospital. Un ingeniero de redes de Melbourne, Australia, decidió pasar la Navidad en Tailandia. Realmente no hay mejor lugar en la Tierra para disfrutar el día de Navidad que Koh Phangan. Este hombre se despertó por la mañana sintiéndose bien y decidió que saldría a correr, como lo hacía todas las mañanas, pero luego fue golpeado por una tormenta repentina. En su intento por encontrar refugio, tropezó y cayó en la calle. Se quedó con un par de cortes en la pierna, pero nada que pareciera demasiado serio. No sangraba mucho y no necesitaba puntos, pero solo para estar seguro fue al hospital local, y de todos modos le limpiaron y suturaron sus heridas. 2 días después, la pierna de este hombre se hinchó increíblemente. Resultó que los cortes le habían provocado una infección y ahora estaba en estado grave. La infección no desaparecía y tuvo que someterse a varios tratamientos muy dolorosos, incluido el corte del tejido de la pierna. Fueron unas vacaciones bastante malas para el australiano. Cuando todo estuvo dicho y hecho, sobrevivió a la infección, pero a un costo de $42.500 en facturas del hospital. Una enfermera fue enviada desde Australia para traerlo de regreso, ya que el pobre ni siquiera podía caminar. Número 5. Identidad equivocada. Tony Smith era un jubilado británico que soñaba con irse de vacaciones de lujo y tropicales a Cancún en México. Este hombre tenía 66 años cuando viajó de West Sussex a Cancún con su esposa Carol. Pero las vacaciones de sus sueños se convirtieron en una auténtica pesadilla cuando, en el aeropuerto de Cancún, Tony fue confundido con un criminal internacional. Aparentemente su doble no tramaba nada bueno. Pasó 3 días encerrado en una pequeña habitación en el aeropuerto, privado de ventanas y de la decencia humana, y tratado como si fuera un asesino en serie. A Tony le dijeron que su nombre estaba en una lista de criminales internacionales, bajo la atenta mirada de Estados Unidos, razón por la cual fue detenido. Luego fotografiaron a Tony, le tomaron las huellas dactilares y al final de los 3 miserables días lo deportaron sin una explicación adecuada de lo que le sucedió. Su esposa se vio obligada a viajar sola al hotel, donde trató de obtener ayuda del consulado británico. No le dieron ninguna. Tony Smith se enteró de que aparentemente tiene el mismo nombre que varios delincuentes buscados, aunque no la misma fecha de nacimiento. Tony y su esposa se reunieron en Inglaterra poco después del incidente y probablemente nunca volverán a ir de vacaciones a México. Número 4. Cucarachas y sábanas manchadas. Una familia que pagó $11,000 por un viaje de ensueño a Jamaica quedó en ruinas después de sufrir una terrible experiencia. En primer lugar, a las hijas adolescentes se les ofrecieron drogas ilegales en la piscina del hotel. Luego, la madre de la familia se sintió mortificada cuando vio a gente borracha bailando perreo en la piscina y tocando música rap a todo dar. Todos se molestaron al encontrar no solo las sábanas manchadas en su habitación de hotel, sino también cucarachas corriendo por el piso. El viaje se
había reservado como unas vacaciones de 5 estrellas con todo incluido a través de un proveedor de vacaciones. Al registrarse en su habitación, la familia descubrió sangre en las sábanas, cucarachas muertas en casi todas partes y no era mejor que un alojamiento de una estrella. $11,000 que se fueron por el caño y nadie se divirtió. Deja que esto sea una lección para todos los que gastan mucho dinero con un proveedor de vacaciones. No se devolvió ni un centavo a la familia y se quedaron con un sabor amargo en la boca. Tal vez algún día se rían de eso. Número 3. Demasiado blanca para volar. Recientemente a una adolescente se le negó la entrada a un avión porque era demasiado blanca para volar. Las vacaciones de ensueño de una familia se arruinaron cuando llegaron al aeropuerto de Manchester, emocionados de estar de camino a las Islas Maldivas para las vacaciones de su vida. El padre de la familia había estado ahorrando su paga durante años para proporcionar un viaje increíble para su esposa y sus hijos, pero el vuelo que necesitaban tomar a Dubái no les permitía subir a bordo porque la hija de 14 años de la familia parecía demasiado pálida. Intentaron explicarle que simplemente tenía la tez pálida, pero los trabajadores de la aerolínea no lo escucharon. Afirmaron que debido a que se veía tan blanca, probablemente estaba enferma y no estaba en condiciones de estar en un avión con otras personas. Se trataba de Etihad, una de las mayores aerolíneas pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos. Luego, la aerolínea llamó a un médico para que examinara a la joven, pero aún así se le negó la subida al avión a menos que presentara de inmediato una carta de un médico confirmando que simplemente tenía la tez blanca y que no estaba médicamente enferma. Tan completamente loco como suena, un amigo de la familia tuvo que llamar a su médico personal y recibir una carta por correo electrónico justo a tiempo para abordar el vuelo. La pobre chica probablemente estaba muy avergonzada después de haber sido atacada. La familia finalmente llegó a su destino de vacaciones, pero no sin muchos problemas y una historia que la joven pálida recordará por el resto de su vida. Número 2. La fiesta que se hunde. Un barco turístico con más de 150 pasajeros, la mayoría de los cuales estaban de vacaciones, zozobró cerca de la ciudad colombiana de Medellín, dejando al menos 6 muertos confirmados y 15 desaparecidos. Este fue un barco de fiesta donde los jóvenes vacacionistas podían soltarse y pasar un rato increíble mientras visitaban Colombia. Bueno, sucedió algo malo, y el barco comenzó a hundirse abruptamente. Se escuchó una gran explosión, y en segundos la presión del bote que estaba siendo succionado bajo el agua hizo que los que estaban a bordo también fueran succionados con el barco que se hundía. Las motos acuáticas y otros botes cercanos se apresuraron al lugar para tratar de ayudar, pero no pudieron evitar todas las lamentables muertes. Una de las sobrevivientes, Lorena Salazar, dijo a los médicos locales: "Los del primer y segundo piso se hundieron de inmediato. Todo lo que pudimos hacer fue gritar y pedir ayuda. Fue completamente caótico. Solo 134 personas sobrevivieron al hundimiento y 3 de ellas necesitaron ser hospitalizadas en estado grave. Hasta el día de hoy, nadie tiene idea de por qué se hundió el barco, pero según los medios, el barco casi se había hundido solo unos meses antes del incidente, y es posible que no se haya reparado adecuadamente antes de regresar al agua y llenarse de turistas extranjeros. Número 1. Pesadilla en la playa. Una trabajadora de un hospital de Montreal, Canadá, viajó a Cuba para sus vacaciones en 2020. Antoinette Trabulsi tenía 52 años y era madre de 4 hijos. Al día siguiente de su llegada a la pequeña ciudad turística de Varadero, desapareció. Antoinette fue encontrada al día siguiente asesinada en la playa. Fue encontrada bajo unos pocos centímetros de arena con marcas en todo el cuerpo, prueba de que le sucedió algo violento. Esto es especialmente trágico considerando que la trabajadora del hospital voló a Cuba luego de lidiar con un exceso de trabajo debido a la pandemia del coronavirus. Ella se merecía un descanso. Lo que consiguió en cambio fue que la asesinaran brutalmente apenas un día después de iniciar sus vacaciones. Aproximadamente una semana después de que se encontró su cuerpo, un sospechoso fue arrestado en relación con el caso. Hasta los momentos no sabemos el nombre del sospechoso ni su motivo. Número 10. Niño en coma vegetativo. Martin Pistorius entró en coma a finales de la década de 1980 a la temprana edad de solo 12 años y permaneció en este estado vegetativo durante 12 largos años. Los doctores no pudieron precisar qué causó la enfermedad del niño. Sospechaban que podría haber sido meningitis criptocócica y los médicos estaban seguros de que Martin moriría pronto. No obstante, sus padres lo cuidaron todo el tiempo. Incluso tenían una alarma programada cada 2 horas para poder voltear a Martin en su cama, evitando que
le salieran llagas. Esto se prolongó durante 12 largos y muy difíciles años. Y entonces, Martin se despertó. La parte más loca de que Martin finalmente despertara es que ahora afirma que recuerda mucho de lo que sucedió mientras estaba en coma vegetativo. Recuerda estar atrapado dentro de su coma como estar atrapado dentro de su cuerpo sin capacidad para comunicarse o moverse. Fue una pesadilla viviente. Martin incluso escribió un libro sobre su experiencia, y en su libro afirma que después de 2 años de ser un vegetal, poco a poco comenzó a despertar. Luego pasó los siguientes 10 años como un fantasma. Su mente estaba despierta, pero su cuerpo todavía estaba en coma. Escuchaba lo que la gente decía y vivía todos los días en una miseria absoluta. Pero ahora, milagrosamente está muy despierto y mucho mejor. Número 9. 27 años en coma. Una mujer llamada Munira Abdullah, de los Emiratos Árabes Unidos, resultó herida en un accidente automovilístico en 1991. Durante los siguientes 27 años permaneció dormida en coma. En el momento de su accidente, Munira tenía solo 32 años. Ella había estado en un automóvil que chocó contra un autobús cuando iba a recoger a su hijo de la escuela. El accidente le provocó una lesión cerebral grave que resultó en coma. En ese momento, su hijo Omar tenía solo 4 años. Pero un día, Munira se despertó. Después de pasar entre hospitales en Londres, los Emiratos Árabes Unidos y Alemania, finalmente recuperó la conciencia en 2018 después de años de tratamientos y cirugías. Omar, que ahora tiene casi la misma edad que su madre en el momento del accidente, estaba allí para verla moverse de su largo sueño, y aunque no era cognitiva de inmediato ni estaba completamente consciente, parecía estar saliendo de su estado vegetativo. Omar dijo en una entrevista: "Nunca me rendí con ella porque siempre tuve la sensación de que algún día se despertaría". Ahora Munira se encuentra en Abu Dhabi, donde actualmente se somete a una intensa fisioterapia para mejorar su postura, evitar que sus músculos se dañen y tratar de llevar una vida normal. Según la BBC, casos como este son muy raros. Casi nadie recupera la conciencia después de tanto tiempo en coma, y aún menos personas continúan con algún tipo de vida normal. La mayoría de las personas que recuperan la conciencia después de un coma prolongado tienen discapacidades graves debido a todo el daño que se le ha hecho al cerebro. Número 8. El despertar después de la pandemia. Un adolescente británico llamado Joseph Flaville fue atropellado por un automóvil el 1 de marzo de 2020. En ese momento el Reino Unido solo tenía unos 23 casos de un virus nuevo y extraño. Después de que Joseph fue atropellado por el automóvil, cayó en coma que terminó durando 10 meses enteros. Casi un año después, Joseph se estaba recuperando en un mundo cambiado. Cuando entró en coma todo era completamente normal. Cuando se despertó, se encontró viviendo en una fantasía distópica. El mundo era diferente. Todo estaba cerrado y el tejido social se había alterado. Para empeorar aún más las cosas para Joseph y su familia, su madre solo podía visitarlo en el hospital durante la pandemia desde la distancia, vestida de la cabeza a los pies con un equipo de protección especial. Y a pesar de que Joseph se despertó del coma y fue trasladado a un hogar de ancianos para recuperarse, su madre todavía está esperando hasta que reciba luz verde solo para tocar a su hijo por primera vez en un año. La parte afortunada para Joseph es que prácticamente logró escapar del miedo que la pandemia causó al principio. Habrá un lugar horrible donde la pandemia arruinó la vida de todos los demás, pero no la de él. Si tuviste que entrar en coma en algún momento, 2020 fue definitivamente el mejor año para hacerlo. ¿Qué parte de 2020 sería más feliz olvidar? Déjame saberlo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle me gusta si no lo has hecho para ver más videos como este. Número 7. La vida soñada. Alpha Cabella, del Reino Unido, estaba montando su bicicleta cuando una camioneta lo golpeó con tanta fuerza que su cerebro se salió del lugar dentro de su cráneo. Alpha estaba en un estado precario y necesitaba ser inducido médicamente para entrar en coma. Este coma duró 3 semanas. Antes de que lo despertaran, los médicos le dijeron a su familia que probablemente no recordarían nada de lo que sucedió antes del accidente, incluida su propia identidad. Básicamente los médicos dijeron que probablemente tendría amnesia, pero en lugar de amnesia, Alpha se despertó con los recuerdos de otra persona. Al parecer recordó que tenía una novia que estaba embarazada de gemelos. Incluso podía recordar los nombres que había elegido para sus gemelos. Le dijo a su familia que podía recordar el día de su accidente, diciendo que se dirigía a ver a su novia después de que acababa de completar una entrevista de trabajo. Este chico también pensó que tenía un avión privado. Ninguno de estos recuerdos era cierto, pero tampoco pertenecían a otra persona. No había ninguna tontería paranormal. Los recuerdos habían sido fantaseados, probablemente dentro de su mente durante el coma. Su subconsciente de alguna manera había fusionado su vida real con una vida ficticia que él mismo había soñado. Número 6. Filete de pollo lo despierta de coma. Un milagro espectacular se desarrolló recientemente en Taiwán, cuando un joven adolescente que había estado en un coma durante 62 días se despertó después de que su hermano mencionara despreocupadamente los filetes de pollo. Al final resultó que el filete de pollo era la comida favorita de los adolescentes. Aparentemente le gustaba tanto que solo escucharlo lo despertó de su coma. El pobre chico había sufrido un grave accidente con scooter unos meses antes. Había sufrido una hemorragia
grave dentro de sus órganos y había caído en un coma muy profundo. Había estado en la unidad de cuidados intensivos desde entonces. Había pasado por el quirófano al menos 6 veces para operaciones, incluso para reparar su hígado y riñón y para solucionar problemas con su cráneo. Pero a pesar de todas las cirugías, no se despertaba. No fue hasta que su hermano mayor estaba de visita en el hospital y dijo: voy a comer tu filete de pollo favorito, que el joven cobró vida como liberado de un hechizo. Supongo que esas fueron las palabras mágicas. Desde entonces, el adolescente se recuperó y fue dado de alta del hospital. Número 5. Coma después del nacimiento de su hijo. La famosa youtuber Grace Victory tuvo unos meses muy duros. Primero se infectó de COVID-19, después dio a luz. En realidad, fue inducida al trabajo de parto 2 meses antes debido al virus. Solo un día después de dar a luz a su hijo, Grace entró en un coma inducido médicamente. Esto sucedió en Navidad. Luego, la youtuber británica tardó 3 meses en salir del coma, momento en el que finalmente conoció a su hijo, que ya tenía 3 meses. Grace había estado en coma por problemas respiratorios. Cuando ingresó en cuidados intensivos el día de Navidad, no podía respirar. La única forma de ayudarla a recuperarse del virus era ponerla en coma, permitiendo que su cuerpo descansara. Grace ahora está despierta y de nuevo en línea. Número 4. Nacimiento en coma. Hablando de comas y bebés, una mujer canadiense de Columbia Británica necesitaba ser colocada en un coma inducido médicamente debido a complicaciones del COVID-19. Al igual que Grace Victory, ella también había estado embarazada. La mayor diferencia con Gillian McIntosh fue que tuvo a su bebé mientras aún estaba en coma, lo que tal vez ni siquiera creas que sea posible. Estaba completamente inconsciente cuando dio a luz a su hijo Travis. No pasó un mes completo hasta que salió del coma, momento en el que se sorprendió al descubrir que su hijo ya tenía un mes. No sabía el sexo del hijo, apenas podía recordar que había estado embarazada en primer lugar, y cuando los médicos le contaron lo sucedido, se sorprendió bastante. Afortunadamente su cerebro no sufrió daños duraderos. Gillian fue dada de alta del hospital después de despertar del coma en la víspera de Navidad, y llegó a casa para encontrar a su hijo esperándola allí junto con su esposo. Hablando de un gran regalo de Navidad, todos en la familia están ahora felices y saludables. Número 3. Coma permanente. John Pierre Adams nunca despertó del coma. Han pasado 39 años. Adams fue una vez un futbolista internacional francés en camino de convertirse en un atleta legendario. Luego sufrió una lesión leve en la rodilla en 1981. Se estimó que el procedimiento para reparar su rodilla solo dejaría fuera de acción a la estrella del deporte durante un par de meses. Sin embargo, una peligrosa dosis de anestesia lo dejó atrapado en un coma en el que todavía está. 39 años es uno de los periodos más largos en que una persona se ha mantenido en estado vegetativo. Hoy, Adams tiene 73 años. El anestesiólogo que causó su coma en primer lugar acudió a los tribunales en 1990 y recibió una sentencia suspendida de 1 mes y una pequeña multa, pero por lo demás pudo vivir el resto de su vida con bastante normalidad. Adams ha sido atendido por su esposa durante los últimos 40 años y ella continúa negándose a desconectarlo. Esto a pesar de que la gente insiste en que desconectar a Adams es lo correcto, especialmente después de tanto tiempo y con una perspectiva tan sombría para su futuro. A pesar de que está en un estado vegetativo, Adams todavía puede comer y aparentemente escuchar. Tiene una rutina completamente normal. Se despierta por la mañana para comer y luego se sienta todo el día en su silla de ruedas. Pero incluso si Adams alguna vez se despierta, los expertos dicen que no reconocerá a nadie y probablemente no recordará ningún detalle de su vida. Número 2. Hablar otro idioma después de un coma. Ruben Encemo sufrió una conmoción cerebral cuando tenía 16 años. La conmoción cerebral fue tan grave que terminó en coma. Todo esto sucedió solo por un partido de fútbol. El adolescente de Atlanta fue pateado en la cabeza por otro jugador durante el juego, pero el coma no resultó mortal. Ruben finalmente se despertó. Cuando lo hizo, descubrió que tenía una habilidad que nunca había conocido. De repente hablaba español con fluidez. Según el reporte de CNN, Ruben había podido hablar un poco de español, pero nada fluido. Después de despertar del coma, podía hablar un español perfecto como si fuera hablante nativo. Esto es algo que se conoce como síndrome del acento extranjero, y es una condición poco común en la que algún tipo de lesión cerebral provoca un cambio en el patrón de habla de una persona. Puede darle a alguien un nuevo acento o aparentemente, milagrosamente, enseñarle a hablar otro idioma. El primer caso de esto ocurrió en 1941, cuando una mujer noruega sufrió una lesión cerebral durante un bombardeo alemán y se despertó con acento alemán. Otro caso fue hace unos años, cuando un veterano de la Marina se desmayó en su motel y se despertó sin recuerdos de su vida anterior y solo podía hablar sueco. Hasta el día de hoy ha habido menos de unas pocas docenas de casos reportados, y ninguno de ellos tiene mucho sentido para los científicos convencionales. Número 1. Superviviente de un coma. Se considera que Terry Wallis
James es el superviviente del coma más largo de la historia. Era 1984 y Terry tenía solo 19 años cuando él y dos de sus amigos volaron desde un pequeño puente en su camioneta y aterrizaron en el lecho de un río seco. El accidente dejó a Terry inconsciente y esencialmente con muerte cerebral. Estaba en estado vegetativo y los doctores no le dieron prácticamente ninguna posibilidad de recuperarse. Sin embargo, Terry pronto entró en lo que se conoce como un estado de conciencia mínima, según el reporte del New York Times. Esto significaba que Terry podía seguir las cosas con sus ojos, a veces podía responder parpadeando o gruñendo y era vagamente consciente de algunas cosas. Terry pasó los siguientes 19 años sentado dentro de un hogar de ancianos con familiares que lo visitaban ocasionalmente. Uno de sus visitantes incluían a su hija, que solo tenía 6 semanas cuando entró en coma. Luego, después de 19 años, Terry de repente volvió en sí. Comenzó a hablar de la nada, podía recordar personas y rostros, comenzó a recuperarse, y hasta el día de hoy, Terry está vivo y relativamente bien. Pasa la mayor parte del día en la cama escuchando música, pero está despierto, puede hablar y comprende la mayor parte de lo que sucede. Ha sido estudiado por médicos de todo el mundo, entrevistado por equipos de noticias de todo el país y del extranjero, y está viviendo una vida bastante buena, considerando que fue un vegetal durante la mayor parte de ella. Si pudieras hablar cualquier idioma al despertar de un coma, ¿cuál sería? Déjame saberlo en los comentarios. Y gracias por ver el video. Asegúrate de presionar el botón de suscribirte, dejar un pulgar arriba y activar las notificaciones para no perderte más videos increíbles.